Músico maniático, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Buenas vibras, aquí QBX y del otro ¿Cómo lado vamos, gente? Diego Crono Mansur. Diego Crono Mansur, una vez ¿Cómo más, vamos? amigos. Sin más preámbulo y muy contentos de acompañarnos en este último programa de nuestra segunda temporada, tenemos este tema. ¿Puede una carrera musical solista ser una obra de arte? Uf, Para desarrollar esta tremenda pregunta, hemos seleccionado al artista que ustedes vieron en la introducción. Se trata de nada más y nada menos que el gran David Robert Jones, conocido profesionalmente como David Bowie. Para eso, Diego, cuéntanos un poco quién fue este gran artista de la música y de la historia. amigo músico maniático, nos encontramos con David Robert Jones, el popular David Bowie. Este artista, que es uno de mis artistas favoritos de la historia, ¿no? Es un artista, tal y como su nombre lo indica, que su música ha sido plagada, digamos, y sintetizada, por así decirlo, en el arte, ¿no? En sí. Por eso es que decimos que su vida es una obra de arte, ¿no? Prácticamente, ¿no? David Bowie no solo ha sido músico, ha sido actor, ha sido multiinstrumentalista, productor, diseñador y obviamente cantautor, ¿no? Por lo tanto, estamos llegando a la conclusión desde ya que es una figura en torno no solo a lo musical, sino a todo el ambiente artístico, ¿no es cierto, Roberto, ¿no? Entonces, Definitivamente. definitivamente estamos hablando de alguien muy completo en el arte, ¿no? Así que vamos de frente, porque este es un programa que se viene así con todo. Vamos a hablar a lo que hemos venido, a lo que son los álbumes, su discografía, ¿no? Y los momentos más importantes. Claro que es muy extenso, pero bueno, vamos a tratar de llevarlo así, ¿no? Claro que Bueno, sí. a ver, yo voy a empezar con un álbum, a ver Roberto si lo tienes por ahí, que es el Space Oddity. Es su segundo álbum, ¿no? Ahí está. Esa carátula con la que empezamos hoy día. 69. Ese del 69, de los años 60. ¿Por qué con ese álbum, no? Porque justamente la canción Space Oddity es con la canción que David Bowie, ¡pum!, despega totalmente a la fama y se hace mucho más conocido. Lamentablemente David Bowie en sus inicios, su primer álbum, que es este de aquí, ¿no? Con el seudónimo también David Bowie, Del no tuvo, 67, ¿no? del 67, no tuvo tanta repercusión, ¿no? Pero ahí estamos viendo parte de lo que es justamente del álbum Space Oddity, ¿no? Esta genialidad, ¿no? Artística total, ¿no? O sea, uno abre un disco de David Bowie y se encuentra con esto prácticamente, ¿no? La Odisea del Espacio, ¿no? Esta canción que ya lo estaba llevando un poco a lo que vendría a ser su futuro alienígena, ¿no? Este multiinstrumentalista y cantautor David Bowie fue muy conocido y es muy conocido por cambiar no solo de género álbum tras álbum, sino también de ropa, indumentaria, letras, simbolismos, historia tras álbum. Cada álbum era como crear un nuevo artista. Y su canción Space Oddity comienza, es una canción tipo rock progresivo, ¿no? Pero ahí comienza la genialidad, digamos, en sí y los hits que vendrían a futuro. ¿No es cierto, Roberto? Por ejemplo, ¿con qué otros álbumes nos encontramos después? Claro que sí, Diego. Presidiendo estos dos primeros, nos toca este álbum de Man Who Sold the World, que también es un gran documento, un gran álbum de la historia de la música. Aquí tenemos, obviamente, la canción de Man Who Sold the World, tenemos otras como And the Mandman, The Superman, Black Country Rock. Luego tenemos el Hunky Dory, un gran documento Uy, que es tremendo. ampliamente recomendado, ¿no? Ya estamos hablando de los 70s. Hay que recordar, dentro de los artistas que hemos tocado, tiene 70, 71, 72, 73, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Ni qué decir, históricos ambos, pero obviamente, digamos, más destacado, el Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que por cierto también tiene un álbum en vivo, que es este de aquí, que pueden ver.
pero ni qué decir, este álbum es ampliamente reconocido, probablemente colocado en muchas rankings de música, Diego, como uno de los discos más importantes de la historia de la música. Luego en esa época del Ziggy Stardust, ya nos vas a hablar un poquito, nos dejan el Aladdin Sane, que también es un gran disco, sobre todo en parte de composición de piano y como líneas progresivas, este disco de interpretaciones covers, el Pin-Ups, y para mí se cierra esta etapa de los 70s con este gran álbum que es el Diamond Dogs. Diego, cuéntanos un poco qué pasó con el Ziggy Stardust. Bueno, el Ziggy, que para tener un poquito el dato maniático, uno de los datos, viene a ser un rockstar alienígena, ¿no? Ziggy Stardust. Para poder entender lo que hacía David Bowie, estaba muy metido también en todo lo que era el ambiente teatral. Y él, siendo muy visionario, quiso hacer una combinación perfecta entre la música y lo teatral, ¿no? Y es allí que surge esta nueva identidad de David Bowie llamada Ziggy Stardust, ¿no? O sea, es una personalidad totalmente transformada en lo que es, digamos, él como persona. Es como que un día yo no soy Diego Mansur, soy tal, soy X, ¿no? O bueno, como Crono Mansur, pero y aparezco disfrazado con un casco y todo, y le doy una personalidad propia, ¿no? Así que este rockstar tenía el nombre de Ziggy por Iggy Pop, ¿no? El famoso músico, ¿no? Que estaba también en la escena muy fuerte en los años 70, que viene este género glam rock, ¿no? El glam rock, y hay que recordar también, rock. Diego, aportando un poco lo que estás mencionando, que ya posteriormente a esta escena y ese impacto de la historia que tuvo él, también hay que recordar que se le conoce a David Bowie como el creador de una línea de género musical llamado el art rock, el rock artístico, y eso es algo, el rock arte o el rock artístico, no sé cómo lo podríamos traducir, pero el art rock, que no es una definición clara de rock porque mezcla algunos ritmos, algunos géneros, y ya en la segunda etapa de los 70s nos deja, por ejemplo, el Young Americans, donde ya sí se ve un cambio, ¿no? Tenemos el Young Americans, tenemos el Station to Station, buen disco. Hay discos de 4 o 5 canciones, este es un ejemplo, que son grandes documentos. Acá hay Golden Years, Stay, etc. La trilogía alemana, Diego, que también es muy comentada con Brian Eno, de Berlín. Está Low, está el Heroes, que es donde se encuentra la canción, una de las canciones más conocidas, que está también en el catálogo de tus canciones que tocas en tu repertorio musical en vivo, ¿no? El Heroes, el Lodger, ¿no? Y con eso se cierran los 70s. Yo creo que la época de los 70s del gran David Bowie ha sido una época para mí incomparable, inigualable, digamos, en términos de, si lo podríamos comparar con alguna carrera solista que llega a ese nivel artístico. Es muy complicado. Es muy complicado. Tiene algunos discos en vivo, o sea, y había un tema también, digo, que uno lo analiza en el balance de si es que Norteamérica se tenía que adaptar al gran David Bowie, o si es que David Bowie tenía que adaptarse al mercado norteamericano. Yo creo que era lo contrario, ¿no? Yo creo que Norteamérica debía haberse adaptado y a veces no lo hacía de una manera tan limpia, y creo que es una historia que siempre le pasa a los grupos británicos, ¿no? Pero si uno habla globalmente a nivel mundial, David Bowie era un monstruo, o sea, era toda una identidad artística completa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se cierra un poco esa etapa de los 70s muy reconocida. En los 80s tenemos el Scary Monsters, es un álbum también muy bueno, ni qué decir, y muy reconocido este disco, Diego, que ya comercialmente, digamos, hay una etapa, hay una cuestión comercial, pues. Correcto, acá tenemos el Modern Love, China Girl, Let's Dance, el Ricochet, Cat People, escuchen esa canción, les recomendamos Cat People. Tonight, para mí uno de mis discos preferidos. Uno de los discos que más nos ha costado a ambos conseguir. Acá está Blue Jean también. Bueno, tenemos el Never Let Me Down, cerrando ya los 80s. Luego estuvo una época con Thin Machine, ¿no? Entre los fines de los 80 y inicios de los 90s. Comenzando en los 90s tenemos este disco Black Tie White Noise, ¿no? También. También reconociendo un poco la trayectoria de Diego, tuvo el Ballad of Suburbia, tuvo 2 soundtracks, y tú tienes otro por ahí, me había olvidado de mencionarlo, cerrando los 80s. Tú tienes un gran álbum y es más, está acompañándote contigo junto al micro. ¿Cómo se llama ese disco y de qué película se trata? Es Labyrinth. ¿No? Ahí tienen la portada, ¿no?
película muy, pero muy bonita, la verdad. David Bowie también era un gran actor, ¿ah? O sea, tenía mucho, creo que si no era músico era actor, pero algo dedicado pues al arte tenía que hacer porque el hombre había nacido destinado, creo yo, Claro, para ser claro, una luz, ¿no? claro, claro. Sí, tremendo, ¿no? A ver, ¿Cómo después qué llega. podríamos sintetizar, antes de seguir entrando en los noventas, sintetizar esta etapa de los ochentas? Hay un cambio, Diego. O sea, ya no estaba la imagen del Ziggy Stardust, hay un cambio artístico, musical, pero hay una identidad que se mantiene, porque él sigue teniendo, digamos, el impacto mundial, la trascendencia, ¿no? Pero ¿qué podríamos resumir como que entre ese cambio entre los setentas y los ochentas? Hay pocos artistas y creo que lo hemos estado conversando y por eso es que nosotros llegamos a este nivel a hablar de estos artistas, porque estos temas los hemos desarrollado en otros programas. ¿Cómo cuesta pasar esas décadas, ¿no? De los setentas a los ochentas? ¿Cómo es que un artista puede mantener su vigencia musical, quizás no con el mismo nivel, pero cómo es que uno puede mantenerse con tantas décadas, setentas, ochentas, noventas, 2000? Lo que cuesta, imagínense la carrera, la trayectoria, el agotamiento, son seres humanos dentro de todo y de alguna manera hay un agotamiento. Entonces hay un cambio, digo, ¿qué podríamos resumir en la época de los ochentas para ti del impacto del gran David Bowie? Bueno, ¿no? este asunto de perdurar en el tiempo es muy complejo porque son muchas aristas, pero en el punto de David Bowie, lo que él era muy visionario. Entonces, para ser visionario, tú necesitas también de muchísima información, de lo que está pasando en el momento. Ya habíamos hablado de los años 70. Él había viajado a Berlín para captar esa energía. Él viajaba mucho, se movía. Entonces, esa energía artística la mantenía ahí. Y en los años 80 no fue la excepción. Todo el movimiento pues ochentero de sintetizadores, de efectos, David Bowie era el primero ahí en experimentar, en sacar esos nuevos sonidos o de crear algo siempre nuevo y sobre todo creo yo más allá de los hits, ¿no? O sea, más allá de lo comercial, lo que él quería era dejar una huella artística. Y creo que lo logró, o sea, década tras década. Por más que en las décadas que ahora vienen, los 90 y los 2000, no fue tan fuerte comercialmente, pero por favor, si uno escucha cualquier álbum, creo, de los 90 o los 2000, se va para atrás, porque es una producción y artísticamente de un nivel altísimo. Altísimo, sí, definitivamente, ¿no? Hay que acotar, yo recuerdo mucho la década de los 80, de la parte de lo que es musicalmente, Bowie es saxofonista y él incorpora también mucha línea de saxo, y eso también lo jalaba a agregar algunos nuevos géneros a su línea musical. Hay unas canciones bastante más de pop, adaptadas un poco a lo que es los 80, la década de los 80, ustedes recordarán. Y hasta algunas líneas de reggae, entonces había ahí mucha, ¿no? Yo destaco este disco arrancando el 91, Diego, perdón, en los 90s, Outside o Outside. Se los recomiendo, por favor, a que puedan, escúchenlo completo. ¿Ya? Escúchenlo completo, es un álbum temático, creo que es uno de los pocos que él nos dejó temático como tal, nos cuentan una historia, ahí se lo dejamos de tarea y se lo vamos a poner en el dato maniático, ¿ok? Luego tenemos Hours, que también tiene una carátula especial. Es uno de mis favoritos. De tus favoritos. Es una carátula también especial, que tiene un movimiento, que también relata algunas historias importantes. Luego tenemos el Earthling, que también es muy bueno. Hay un par de hits ahí. Ya en los 2000 tenemos el Hidden, ¿correcto? El Hours, hay una gira del Hours, que es justamente la que tienes ahí. También creo que tú tienes, Diego, esa gira, ¿no? Del Reality, que es la de Reality. Reality Tour. Reality Tour, también, ¿no? Se lo recomendamos, que es el álbum Reality. Y finalmente tenemos este álbum The Next Day, que evoca la carátula del disco Heroes, ¿no? Donde hay una canción que me encanta, que es Where Are We Now, The Stars Are Out Tonight, muy buenas. Y se cierra días antes de su fallecimiento. Él lanza su último documento. 2 días antes, ¿no? El 2 8 días de antes. enero del 2016 sale ese álbum. Y tiene que ver muchísimo con este avisoramiento, ¿no? De su muerte, ¿no? Él ya sabía que en cualquier momento fallecía. Y imagínense usted cómo ha podido grabar porque él estaba con cáncer ahí. Y sin embargo con cáncer grabó y sacó ese álbum.
artístico, ¿no? Se los Black Star, recomendamos Estrella también, Negra, ¿no? se los recomendamos también escucharlo en su totalidad. Es un álbum En su que tiene totalidad. una gran sorpresa. Por favor, escúchenlo en su totalidad. Acá está, si no me equivoco, la canción, el tema Lazarus. Correcto, Sí, está Lazarus y Sue or in a Season of Crime, entre otros. Muy bien, Así es. hemos entonces repasado, Diego, muy brevemente la carrera del gran David Bowie, un gran artista, como lo dijiste tú, actor, multiinstrumentalista, etc. Y antes de cerrar esta temporada, no queríamos irnos sin dejarles nuestro famoso ranking. Así que, y obviamente no se olviden también de comentar cuál es para ustedes el mejor álbum, la mejor canción. Yo creo que algunos de ustedes conocen pocos hits, pero siempre estos programas son una invitación, digo, a que nuestros musicomagnéticos conozcan. Desde ya les enviamos un saludo a los musicomagnéticos de México, de Argentina, que por ahí nos han escrito, al interno. Tenemos, bueno, del Perú, muchos obviamente, de otros países que nos han estado siguiendo. Obviamente les invitamos a dejarnos sus comentarios y díganos por ustedes cuáles son las 4 mejores canciones y los 4 mejores álbumes de el gran David Bowie. Diego, te invito a dar tu comentario, tu opinión sobre cuáles son los 4 mejores discos, o ya por último los 3, no sé, los 4 mejores discos y los 4 mejores canciones para ti del gran David Robert Jones. Bueno, a ver, voy a dejar 4 canciones para que puedan escuchar ustedes también, porque en realidad a mí me gustan también canciones que no son de las más conocidas. Pero Así está es. Life of Mars, esa es una excelente canción que evoca un poco a Frank Sinatra, es como un Frank Sinatra medio experimental. Heroes, que es una de las más conocidas, que me encanta, por más que es un hit, me gusta bastante. Black Star, que está en su último álbum, que me parece, creo que dura 10 minutos. La canción es un viaje. Si pueden, arranquen con esa canción. Y la última es Space Oddity, porque me parece que en su carrera musical ese despegue fue importantísimo y le abrió muchísimas puertas a él como artista, ¿no? Ahora, en los álbumes quiero recomendar este. No es de los tan apreciados top 3, pero este que me fascina en realidad. El sonido que se logra ahí y la creatividad. Este que es uno de los últimos, The Next Day. Me encanta el sonido también y la parte compositiva. Este, como verán, no son de los más conocidos, ¿no? Que es el Hours. Que me gusta muchísimo, y por ahí dejo alguno que podría ser el Sigue Stardust, ¿no? Que ya ese es uno de los top 3, pero ahí les dejo esos álbumes que me acompañan siempre en mi día a día, ¿no? Y como les digo, David Bowie para mí es prácticamente todo como artista. No me canso, la verdad, ni creo que me cansaré, ¿no? A ver, Claro Roberto. que sí. A ver, toca. yo les digo rápidamente los álbums para mí, sin orden de mérito, pero particularmente los 5 mejores documentos, está el último, que se los indiqué. Por favor, Outside, escúchenlo completo. Outside number 1, ojo. Diamond Dogs, hermoso. Aquí me deslumbra este disco cada vez que lo escucho, porque yo soy pianista y me llama mucho la atención. Por favor, escúchenlo, el Aladdin Sane. Y ni qué decir porque la verdad que este es icónico, genera siempre para mí un tema especial cuando lo escucho con el tema del sonido. Y las mejores canciones están por acá. Están, creo que en estos discos, ¿no? Para mí están en estos discos. Ese Let's Dance puede ser uno de los mejores arranques, de ¿no? los No sé mejores cuáles son, arranques, sí, obviamente. Modern temas. Man, China Girl. Yo tengo hasta ahora y ¿cómo se llama? Mi ringtone de celulares, el China Girl. Después lo cambié por Modern Love, así que, ¿no? Bueno, Ricochet es una tremenda canción, Cat People, etcétera, ¿no? Bueno, en las canciones está, particularmente Lazarus es una de las que me gusta. Where Are We Now es una de las que últimamente la está escuchando mucho, me ha generado mucha emotividad. No sé, siempre siento algo por Rebel Rebel, Diego. Es una de las canciones que siempre me... rockera, tipo sí. Rolling Stones, algo estaba en esa época, ¿no? Correcto. Y Lazarus, ¿ya? Ahí les dejo esas canciones para que las pongan. Y vamos a dejarles otras de tarea, ni qué decir. Ojo, me olvidé de esta, Diego. No puedo dejarla, por favor. Loving the Alien es una gran canción, se las recomiendo también, Loving the Alien. Muy bien, queridos musicomagnéticos, hemos cerrado la temporada número 2. Estamos muy contentos por su acompañamiento y los invitamos a escuchar más música especial, en este caso, si es posible, David Bowie. Escuchen los discos completos, complementen su cultura musical.
Y le agradecemos a Diego por habernos acompañado en esta temporada. Lo invitamos a las siguientes temporadas. Ojalá que puedas acompañarnos, Diego. No vamos a anunciar nada todavía, pero seguramente en la tercera temporada tendremos algunas novedades. Así que nada, síganos en TikTok, acompáñenos. Diego, algunas palabras finales. No, bueno, que Musicomaniático siga creciendo. Espero que les sirva este programa, sobre todo a las futuras generaciones, que los vayan descubriendo. Y yo sé que día a día, ¿no?, van a ir redescubriendo también los videos, porque de este se van a ir a otro y de este a otro, ¿no es cierto? Así que yo auguro un recorrido todavía a por mayor, ¿no? Más adelante, porque se vienen muchísimos programas, faltan muchos artistas, ¿no? Yo espero Claro por que ahí sí. uno de Björk, espero uno de Radiohead, no sé, de Muse, son tantas bandas, ¿no? Por ahí, ¿no? Rolling Stones, bueno, etcétera. Hay muchísimo todavía por recorrer y bueno, este programa me ha gustado muchísimo porque es uno de mis artistas favoritos, así que me despido. Comenten, amigos, allí lo que les ha gustado, qué piensan ustedes de David Bowie, qué canciones son sus favoritas, álbums o por ahí alguna recomendación también de futuros artistas. Y bueno, nos vamos, nos despedimos. Claro que sí, muchas gracias a cada uno de ustedes. Dejen sus comentarios, sus likes. Hasta la siguiente temporada. Chao, chao. Chao.